su cámara apagada para privilegiar el ancho de banda de nuestro ponente, así como también invitarlos a que todas sus preguntas puedan ser realizadas a través de nuestro chat, que es el chat público, entonces les pido poder ir teniendo interacción ahí. La presentación total tiene una duración de 60 minutos, la ponencia propiamente tal dura entre 30 a 45 minutos y finalmente dejamos abierto el micrófono para interactuar con nuestro mentor por algo así 15 minutos que dedicaremos a responder, ¿no es cierto?, las preguntas que ustedes nos hagan amablemente en nuestro chat. También por allí les acabo de compartir una liga en la cual ustedes podrán ayudarnos a contestar una encuesta de mejora, que lo que busca justamente es obtener información y feedback del contenido que les estamos entregando para poderlo ir mejorando día con día. Sin más, les presento a Gerardo. Gerardo, un gusto tenerte el día de hoy. Gracias por responder a esta invitación que te hicimos como Sal de la Curva y encantados de tenerte el día de hoy aquí. Y nada, dejamos todo el micrófono para que nos puedas, ¿cierto?, exponer la presentación que traes preparada para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Eric. Antes que nada, buenos días a todos. Espero que ya todos estén tomando café y estén súper despiertos para la presentación. Y bueno, formalmente presentarme, yo soy Gerardo Miguel, actualmente soy su director de Innovación y Tecnología para todo lo que es ProChile México, que es el organismo de promoción de exportaciones de Chile hacia el mundo, y soy docente del TEC de Monterrey y la Universidad Panamericana en el área de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Sí me escuchan todos ahí, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfecto, Gerardo. Perfecto. Sí, entonces básicamente, bueno, hablando con Eric, hemos tenido algunas conversaciones sobre todo en el tema de innovación, emprendimiento y viendo cómo se va a comportar el mercado en los siguientes meses, incluso años, y cómo vamos a ver el cambio y la evolución del consumidor, el cliente, los usuarios hacia los productos de bienes y servicios, ¿no? Así como la evolución del canal de comercialización de muchos productos y de muchos servicios. Ante esto les hice una presentación, espero que sea corta y amigable y que quede tenga el panorama general de cómo ustedes se podrían ir adaptando ante esta la pandemia que está pasando a la situación de crisis, y cabe señalar que a toda crisis también hay una oportunidad. Entonces vamos a empezar. Como tal, la conferencia se llama ¿Cómo internacionalizar tu empresa en tiempos de crisis? Y vamos comenzando. Si tienen alguna duda, pues también podrán ponerlo en el chat directamente. Bueno, actualmente, como ustedes saben, chicos, tenemos un panorama global, que es lo que está pasando en todo el mundo referente al COVID. Entonces vemos diferentes tendencias, diferentes consecuencias de esto y cómo tanto las empresas como ahora sí la gente común está viendo al mundo actualmente. Hoy tenemos un clima de incertidumbre. En el caso de México, pues muchas veces desconfiamos del mismo gobierno, no sabemos qué está pasando en el mercado, cómo vamos a pronosticar nuestras ventas a raíz de la pandemia. También no sabemos, por ejemplo, cómo se van a comportar nuestros clientes. Hablábamos con la gente de eBoy y me decían, oye, es que yo estoy haciendo todos los días un pronóstico de venta distinto, porque con todos los cambios que ha habido en el gobierno, con la incertidumbre que está pasando con el tipo de cambio, con el petróleo, yo no sé cómo se van a comportar mis clientes. Entonces, todo el tiempo yo estoy en comunicación con mis clientes más importantes para ser más sensible a su situación. Entonces, esto ha hecho que haya muchísima incertidumbre, pero también ha generado que tenga mucho mayor comunicación con mis clientes. Otro punto importante es la recesión económica. Desgraciadamente, tanto México como Latinoamérica y otros países, pues vamos a entrar en una recesión que esto se ve inevitable. Hoy en día vemos que se han perdido más de 400,000 empleos en lo que va de la pandemia, además de que muchos emprendimientos van a cerrar por lo mismo. Sin embargo, pues México se sigue moviendo en ciertos sectores, entonces no todo va a ser malo, va a haber una evolución de estos negocios. Muchos están pasando a tener servicios virtuales, por ejemplo. Entonces, esta recesión es inevitable, pero hay que ver cuáles van a ser las oportunidades que van a aparecer. Otro punto importante que nos hemos dado cuenta es el distanciamiento social. Si ustedes hemos llegado como a la conclusión de que de qué sirve tener la tecnología, tener dinero, tener ahora sí toda la conexión de internet, si lo que más añoramos es
los aspectos básicos de la vida, que puedo ir a tomar una cerveza con mi amigo, que puedo ir a ver a mi novia y ir al cine, por ejemplo. Entonces, este distanciamiento social ha hecho que volvamos a añorar cosas básicas. Otra cosa que hemos visto es la poca credibilidad en los gobiernos y en las empresas. Hoy en día, por ejemplo, no teníamos o no tenemos todavía una estrategia del gobierno frente a todas las empresas pymes, las empresas de alto nivel, para poderlas apoyarle en esta situación. También las empresas, incluso hemos visto algunos ejemplos como Alsea, nadie trabaja en Alsea, supongo aquí, ¿verdad? Que ha básicamente tenido un maltrato con su gente y esto también pierde credibilidad con sus clientes. Entonces, esto también nos da como inseguridad al momento de hacer un negocio o hacer una inversión. Otro punto importante es el asco social. Desgraciadamente, no sé si se les ha pasado de que mucha gente va al supermercado y casi llega con traje de astronauta para que no se infecte del coronavirus. Y por otro lado, vemos otras personas que ni siquiera llevan un tapabocas. Entonces hemos visto cómo ha habido un rechazo preferente a la gente que puede ser que tenga más recursos y que se esté cuidando más, versus la gente que es de un sector, se puede decir que menos ventajoso y pues no tenga los recursos, ¿no? Entonces mucha gente pues dice, bueno, pues aléjate tantito para que no me pegues el virus. Entonces vemos un efecto en la sociedad de que el asco lo estamos viendo como mecanismo de defensa. Entonces mucha gente no sale de sus casas por temor, mucha gente pues estamos viendo que no te puedes ya abrazar por el mismo temor que te da el coronavirus. Y estos son efectos que hemos tenido sobre todo desde tiempos inmemoriales, cuando hemos tenido las pandemias anteriores, y pues también desde cuando fue, por ejemplo, el tema del SIDA y de la influenza, ¿no? Que no se vio con el tema de la influenza no se vio tan prolongado, pero en este caso pues llevamos casi 2 meses en cuarentena, ¿no? Y retomando las cosas básicas importantes, volvemos a valorar por ejemplo, ir a caminar al parque, ir a tomar un café, ir al cine, simplemente la convivencia. Entonces, esto es el panorama que nos muestra el mundo entero ante esta situación que nos tiene la pandemia. Entonces, como empresario, como persona, no podemos ser ajenos a esta situación. Ay, no se ve. Ahí está. Entonces, el coronavirus, ¿qué nos hizo hacer? Nos hizo cambiar, nos hizo evolucionar. El mercado va a ser distinto después de esto. Nos dimos cuenta que el petróleo ya no tiene valor. Entonces, ¿por qué vamos a invertir en el petróleo? Si no hay consumo, pues no hay demanda, no hay oferta en este caso. Entonces nos dimos cuenta que son cosas innecesarias al final del día. ¿Por qué no buscar otras fuentes de energía renovable, por ejemplo? Pero realmente los países que usan petróleo, pues si no hay consumo, pues básicamente no se vende. Otra cosa que hemos visto es la alianza entre empresas para buscar soluciones. Vemos el caso de Gillette, por ejemplo, que actualmente está haciendo gel antibacterial. Vemos el caso de Evoy y Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos, que ya hacen servicio a domicilio por drones, por ejemplo. Entonces estamos viendo una unidad entre empresas. Nos dimos cuenta que también somos seres sociales. Por más antisociales que digamos que no nos gusta ver gente, no podemos vivir solos. Tenemos que tener contacto, aunque sea una pequeña charla. La tecnología nos brinda soluciones. Hoy en día estamos notando de que gracias al comercio electrónico pues nos llegan nuestros alimentos por Corner Shop, por ejemplo, o por Amazon. O también tenemos soluciones Health Tech que nos ayudan a tener los síntomas, a observar qué síntomas tenemos en el tema del coronavirus. De hecho, la Ciudad de México tiene también su plataforma para identificar esto. Y otra cosa que ha aparecido mucho es que queremos protegernos. Entonces, actualmente con estas nuevas tendencias nos dimos cuenta de que el tema de salud es súper importante. Entonces, ya nos estamos fijando en comprar gel antibacterial, las medidas de higiene ya se están incrementando más, ya la ropa incluso va a cambiar. Entonces va a haber una nueva tendencia en insumos, tanto de higiene personal como de bienes textiles también, y entiéndase a ropa en esa parte. Otra cosa que hemos visto
que es la conciencia sobre el medio ambiente, lo que nos da una esperanza en el cambio climático y en el cuidado del medio ambiente. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, vieron las fotos en Acapulco que parecía casi el Cancún, ¿no? Con el mar, pues dicen que parecía mar Caribe. Pues pues ahora sí básicamente, pues es, como no hay personas, pues no hay contaminación. ¿O cuántos de ustedes vieron los famosos delfines que se aparecieron o las ballenas también en, ¿cómo se llaman? En Veracruz también apareció. Entonces hemos visto que la contaminación ha disminuido y también mucha gente empezó a recapacitar de que realmente el virus es el ser humano. Entonces, esto nos ha hecho cambiar y tener una mayor conciencia de hacia dónde vamos por el mundo. Obviamente, pues no todos vamos a hacer este cambio de conciencia, pero sí se espera que al menos un porcentaje de la población lo tenga. Otro punto que se nos viene dentro del coronavirus, vamos a ver cómo la ropa se va a volver protectora. Vamos a regresar a una moda de los 80s. Hay como la gente de The Cure que usan las superhombreras y todos tapados, por ejemplo. Por la tendencia que les decía del asco y que queremos sentirnos más protegidos, vamos a ver cómo muchos eventos masivos, lugares donde tenemos mucha gente, van a tender a cambiar sus experiencias. Por ejemplo, ya los cines van a tener que ir más allá de las salas VIP. ¿Qué es esto? Pues básicamente ya no, igual pueden hacer salas más pequeñas. Yo hace como 3 semanas hablaba con mi papá que cuando él me llevaba al cine, yo me acuerdo que me llevaba al cine donde de una sala les cabían como 3,000 personas. No sé si a ustedes les tocó, por ejemplo, ir al cine ópera acá en la Ciudad de México o al cine Metropolitan, que eran cines muy grandes. Después me acuerdo cuando salió la Cinépolis, cuando compró Organización Ramírez, se empezaron a hacer salas más pequeñas y en vez de tener una sala tenías 10 salas, por ejemplo. Entonces posiblemente después de esto salieron las salas VIP y tal vez la tendencia es que ahora sean salas más pequeñas. Entonces, vamos a ver muchos cambios, sobre todo en eventos masivos, por esta situación. Otra cosa importante, que los políticos que se creen científicos les vamos a decir chau. O sea, que aparezca, por ejemplo, un López Obrador o algún un presidente como que diga que ellos tienen la verdad sobre el tema del coronavirus, pues básicamente ya no estamos creyendo. Le estamos creyendo a los científicos, a los médicos. Por eso, por ejemplo, Gatell ha incrementado sus visitas en Twitter como un 300%. Nunca en su vida ha sido tan popular, ¿no? Otra cosa importante que hemos visto, algo que me han comentado mucho, es que ya la magia, que es como lo que nosotros como mexicanos latinoamericanos tenemos, que por ejemplo el té de gordolobo te va a quitar la tos, o que el té de manzanilla te quita la gripa, esto como magia, por realismo mágico latinoamericano va a empezar a desaparecer y vamos a darle la bienvenida a la ciencia. Toda la cosa que esté apareciendo referente a la salud que no sea científicamente comprobado, pues básicamente para nosotros como consumidores, pues no va a tener credibilidad. Entonces, obviamos que los héroes van a ir luchando de la mano con la ciencia. Actualmente los que estamos viendo como héroes son los médicos, son los investigadores científicos que están desarrollando la vacuna para la pandemia. Y otra cosa que se nos va a cambiar, que eso es muy triste, sobre todo en Europa, las relaciones con los adultos mayores. Esto, desgraciadamente, pues como saben, la pandemia ataca más a la gente vulnerable, que es la mayor. Entonces, hemos notado un efecto de que muchos abuelitos se nos van a desaparecer, ¿no? Entonces, nuestra relación con ellos, pues ojalá, bueno, que no pase. Si llegan a fallecer, pues nos vamos a hacer un poco deprimidos, pero vamos a intensificar la relación con nuestros abuelos o nuestros papás incluso. Entonces, esto va a fortalecer una relación. Entonces va a haber oportunidades de negocio para atender a la gente adulta. Entonces, volviendo al mismo punto, nos vamos a dar cuenta de que en temas de convivencia mucha gente, sobre todo los dinkies, por ejemplo, la gente millennial, decía, oye, ¿para qué yo tengo hijos? Mejor no tener hijos. Pero nos vamos a dar cuenta de que va a ser un mundo sin viejitos. O sea, mucha gente adulta puede fallecer, sobre todo en el caso de Europa. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente son los más vulnerables y tenemos nuestras generaciones muy marcadas.
sea, mucha gente, bueno, tenemos a los baby boomers de un lado, que son totalmente análogos. Tenemos a la generación X, que somos los inmigrantes digitales que te manejan tanto el tema análogo como lo digital. Después tenemos la generación Y, que son los millennials, que ellos pues tienen todo la apertura para los contenidos digitales, los dispositivos móviles, el impacto de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Y tenemos la generación Z que viene de 2001, que ellos ya son multiplataformas, se pueden manejar un streaming y a la vez están viendo el celular y escuchando música, por ejemplo. Entonces, algo que se está esperando, que es algo similar que nos pasó con la crisis del 2009, que desgraciadamente va a haber una generación perdida. Hoy en día muchos de la generación XZ se va a graduar y posiblemente no tenga un trabajo o tenga un trabajo mal pagado o no pueda emprender a hacer un negocio. Los millennials, por ejemplo, no sé, mucha gente se ha dicho, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin trabajo, mi negocio va a cerrar. Entonces, básicamente, esto va a haber un cambio de consumo, va a haber más desempleo, sí, pero también esto va a abrir oportunidades. Entonces, el panorama no se ve bien. Sin embargo, tenemos que ver en dónde tenemos que focalizar esfuerzos. Mucha gente me dice, oye, Jerry, hazte una campaña en Instagram para tema de comunicación, para incrementar ventas. Yo les digo, oye, sí, pero realmente los que ven más Instagram, por ejemplo, entre 15 y 28 años, en su mayoría 15 a 20, que ellos todavía no te van a comprar y mucho menos ahora que van a decir, oye, es que pues no tengo empleo, voy a graduarme, no tengo trabajo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a invertir esfuerzos en una campaña de marketing digital enfocada en influencers? Porque el influencers ya no va a estar al final del día. Entonces, tenemos que ver a quién dirigirnos. Entonces, como les decía, va a haber un desempleo millennial y un desempleo en la generación Z. Vamos a pasar de la esperanza a la decepción, que desgraciadamente esto nos quedamos sin empleo, va a haber familias desquebrajadas, entonces no sé, los abuelitos van a fallecer, vamos a estar decepcionados. Pero bueno, no todo es negativo. Sigamos. Entonces, tenemos la tendencia más grande actualmente, que es el be safe. Queremos estar más seguros. Entonces yo como cliente, como consumidor, usuario, necesito tener seguridad, necesito tener medidas de higiene en cualquier lugar que voy. Y si se dan cuenta, yo no he visto una campaña, al menos en México, que denote la importancia de la seguridad enfocada en la higiene. O sea, si vas a los restaurantes y te dicen, pues yo uso la coffee, uso tapabocas, pero realmente alguien que me comunique esto, yo al menos yo no lo he visto. Entonces, a raíz de esta tendencia del Be Safe, vemos que vamos a denotar eventos más pequeños. Tal vez ya no se haga el Corona Capital como antes. El Tomorrowland también ya no se vaya a hacer, por ejemplo. Y eventos así, conciertos masivos, vamos a ver que se van a hacer más pequeños. Vamos a ir a los lugares donde hay tumultos, también vamos a empezar a pensar en asistir. Entonces, posiblemente a restaurantes que tenían, no sé, 300 mesas, van a disminuir, por ejemplo. Escuelas donde, no sé, tenías a 60 estudiantes ahí, sobre todo en temas privados, vas a exigir que sean grupos reducidos o que incrementen sus medidas de sanidad. Hemos visto también que, por ejemplo, reuniones comerciales, en mi caso, pasen a ser virtuales porque no puedes ver a la persona en este momento. Y vamos a incrementar las medidas de higiene. Entonces, esto va a pasar mucho en los negocios de contacto, a los restaurantes, las boutiques, por ejemplo, las panaderías, sobre todo aquellos que manejan alimentos. Hay que incrementar medidas de higiene. ¿Qué quieren las marcas actualmente? Algo que he hablado con la gente de Evoy, he hablado con la gente de Grupo Yum, por ejemplo, he hablado con muchos startups de Latinoamérica y todos coinciden en esto. Tienes que escuchar a tus clientes y a tus usuarios. Es lo más importante. No porque despidas gente vas a generar un ingreso o te vas a mantener. Hay que hacer estrategias para escuchar y solucionar medidas contingentes, ¿ok? Entonces, muchos de esos clientes, de los clientes les decían a estas empresas, ¿sabes qué? Hemos denotado que de lo masivo hay que pasar a lo exclusivo.
Entonces, en vez de ofrecer, no sé, una sala virtual de una reunión con 50 personas, mejor pasarlas a ser virtuales para no tener contacto, por ejemplo. Vamos a empezar a trabajar con el servicio a domicilio. Vamos a empezar a denotar el nuevo canal de comercio electrónico. Vamos a ver los marketplaces que vinculan servicios con usuarios, el B2C y el B2B, por ejemplo. Vamos a empezar a hacer streaming. Hay que estar más conectados con nuestro cliente. Entonces, actualmente, pues muchos en cuarentena, estamos trabajando desde home office. Entonces, nos están pidiendo tener más contacto a través del streaming. Supongo que conocen a esta persona que sale en la presentación. Si no, pues es el señor Giorgio Armani. Él fue el primero en moda que a través de la pandemia lanzó la primera pasarela vía streaming a través de Hangout. Entonces, él se dio cuenta de todo esto. Entonces, van a empezar a hacer más pequeños los eventos. Vamos a utilizar más las plataformas digitales. El Zoom es una de las, si ustedes se dan cuenta, es de las plataformas más descargadas actualmente, junto con el Teams, para poder tener conferencias, por ejemplo. Muchas de las empresas de vino están empezando a hacer catas virtuales. Entonces hay que empezar a movernos entre los canales físicos y los canales virtuales. En México todavía esto, bueno, vamos a poner el caso de México más adelante, pero desgraciadamente todavía somos 80 millones, aproximadamente como 80 millones de usuarios de Internet. Usuarios no quieren decir que tengan un plan de pago versus los 130 millones que somos. Entonces todavía hay una brecha importante con la infraestructura de conectividad. Las industrias tienen que ser más resilientes, tienen que adaptarse a las necesidades de sus clientes, usuarios, consumidores. Hoy vemos que la aviación sufre de grandes problemas y muchas pueden caer en bancarrota o desaparecer. ¿Por qué? Porque mucha gente cree o piensa que los aviones tuvieron la culpa de esparcir el COVID, por ejemplo, porque no tuvieron las medidas necesarias sanitarias. Entonces estas empresas aeronáuticas van a tener que incrementar medidas de higiene. Esto puede ser como, no sé si se acuerdan cuando hubo el tema del terrorismo con Estados Unidos en 2001, que empezaron a tener casi barreras en los aeropuertos, casi te desnudaban, te sanitizaban, por ejemplo, para poder entrar a un avión. Entonces, posiblemente esto se repita y ya lo estamos viendo. En muchos aeropuertos ya se están tomando la temperatura, por ejemplo. El sector Horeca, hoteles, restaurantes, catering. Mucha gente se queja, es que no usas cubrebocas, no usas cofia, no limpias, no tienes gel antibacterial. Entonces hay que escuchar esto, hay que incrementar medidas de higiene. La moda, ¿saben qué? Yo no voy a hacer una pasarela de 200 personas, mejor hacemos un hangout. Turismo, vamos a empezar a consumir lo local. Vamos, en vez de irnos a Europa el próximo año, mejor vamos a Cancún, vamos a Vallarta, vamos a los pueblos mágicos. Hay que incentivar el turismo local. Eso es lo que se nos viene. Pero ¿qué pasa con nosotros como usuarios, como gente que está haciendo home office o que tiene su propia empresa o son estudiantes, por ejemplo? Tenemos una utopía, tenemos la utopía del home office. Mucha gente empezó a decir, es que qué padre hacemos home office y vamos a empezar a tener una mayor calidad de vida. Me voy a levantar y voy a trabajar en pijama, no me voy a bañar, voy a hacer ejercicio. Pero esto nos dimos cuenta que posiblemente mucha gente, o más bien la gente en México no está acostumbrada. Tenemos como dos mercados o dos targets distintos. Tenemos a los solteros o las parejas solteras sin hijos y tenemos a aquellas personas que tienen familia, que tienen hijos pequeños, que se está haciendo muy complejo el trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque ya de pronto el perro te ladró, el hijo está pidiendo atención, tú tienes que atender una llamada, entonces el home office para esa gente se está haciendo un infierno. Entonces es muy complejo trabajar para muchos desde casa porque también necesitamos pues el contacto con nuestros compañeros de trabajo. México todavía está en iniciativa con la ley de teletrabajo. Muchas empresas no estaban adecuadas a que sus empleados hagan home office. Entonces vemos, por ejemplo, que muchos jefes actualmente o muchos empresarios me dicen es que
cómo es que van a empezar a trabajar en home office y cómo es que voy a controlarlos. Entonces han salido soluciones para el control de teletrabajo, por ejemplo. Hay una empresa que se llama Alma Suite que te mide el teletrabajo de tus empleados. Pero otro punto que está pasando, la empresa en sí o el startup o en sí el trabajador, el godín conocido como nosotros sabemos vulgarmente, no tiene los recursos en casa para atender un teletrabajo, no les brindan la computadora, no tiene la velocidad de internet necesaria, es más, no tiene ni una diadema para hacer conferencias. Entonces, no estamos todavía preparados. Entonces, posiblemente muchas de las empresas, sobre todo aquellas que son de origen europeo o gringo, puedan hacer este cambio y puede ser que las empresas mexicanas vayan a ver las ventajas y desventajas del home office. Pero vamos a ver que muchas empresas van a regresar al modelo similar que se haya tenido porque no están preparadas para esto. Sin embargo, otras van a decir, ¿sabes qué? Vimos que hay un ahorro, vimos que la productividad de mi empleado sí es buena, entonces posiblemente vamos a instaurar, aunque sea un día a la semana, el home office. Otro punto importante que está apareciendo es que extrañamos la vida godín o la vida de oficina. Tenemos que ir a ver otra vez a nuestros compañeros, empezar a hacer todas las convivencias que hacíamos. Así que, oye, vamos a cooperar para la rosca de Reyes. Viene, no sé, el calendario, vamos a comprar tamales, por ejemplo. Entonces, todo eso, vamos a ver un cambio y vamos a valorar más nuestra vida de oficina, o no precisamente de oficina, de escuela incluso, que vayan al aula. O que ustedes tengan sus propios negocios y ver no sé, a su asistente, ver a su empleado trabajar con ustedes. Otra cosa que se me hace chistoso que está pasando también es muchas de las universidades, sobre todo privadas, y bueno, también escuelas de nivel medio superior, están cambiando el modo virtual. Entonces, muchos de los papás están diciendo, oye, ¿por qué no cobras más barato? Estás gastando menos en renta, los profesores pueden hacerlo desde casa. Sí puede pasar que haya un ahorro en temas de clases virtuales, pero como profesor de este lado, es mucho más complicado dar clases virtuales, sobre todo para mantener la atención. Otro punto es que muchas universidades no tienen las licencias para tener una conferencia para unos 30, 40 alumnos. Entonces tienen que pagarlas y también es caro, por ejemplo, el acceso a bases de datos, etcétera. Entonces, esto puede ser que se haya un cambio, pero que vaya a bajar la educación por ser virtual, la verdad lo dudo. ¿Ok? Otro punto importante que han aparecido, y con el perdón de la palabra, son las pedas virtuales, que en Japón están súper de moda y mucha gente en México ya está haciendo sus fiestas. Este factor se le llama onomi. Entonces vemos que por la necesidad de convivir con la gente, estamos haciendo fiestas virtuales, estamos tomando desde casa. Entonces, otro punto importante es que también el alcoholismo hogareño está apareciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otro punto, descubrimos cosas en casa. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, al estar en cuarentena empiezan a hacer labores domésticas